Muy buenos días a todos, mi nombre es Elizabeth Mago y en este video les voy a hablar sobre el disco duro. Primero, una pequeña definición. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil. Esto quiere decir que no depende de la corriente eléctrica para guardar información. El disco duro utiliza tecnología magnética para registrar los datos en código binario. Luego, estos son transmitidos a la computadora para ser transformados en datos digitales. Un disco duro también es comúnmente conocido como unidad de disco duro o HDD por sus siglas en inglés Hard Disk Drive. Su principal objetivo es almacenar datos o información de forma permanente, como ejemplo, los archivos multimedia, documentos y lo más importante de todo, el sistema operativo. Ahora hablemos un poco de su historia. La primera unidad de disco duro del mundo fue lanzada el 14 de septiembre de 1956 por la empresa IBM. Se ideó con la finalidad de crear un dispositivo de almacenamiento masivo que reemplazara las tarjetas perforadas y la cinta magnética en las aplicaciones de contabilidad. Estaba integrado en la computadora RAMAC 305 y no era extraíble. La IBM Model 350 tenía 60 pulgadas de largo, 68 pulgadas de alto y 29 de profundidad, lo que equivale al tamaño de un refrigerador promedio. Estaba configurado con 50 discos magnéticos de 24 pulgadas, lo que daba una capacidad de almacenamiento de 3.75 megabytes. Ahora algunas fechas importantes en su evolución. En 1962, IBM desarrolló el primer disco duro extraíble, el IBM 1311, que permitió a los usuarios disponer de más capacidad de almacenamiento. IBM además redujo el tamaño de sus discos de 24 a 14 pulgadas y cada paquete podría contener alrededor de 2 megabytes. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, los fabricantes de discos duros y PC innovaron y cambiaron el mercado. El primer disco duro con una capacidad de almacenamiento de 1 GB pesaba 550 libras y costaba alrededor de $40,000. Fue desarrollado por IBM. Apple presentó el disco duro externo Profile en el 1983. Sin embargo, su invención no logró despegar y las compañías optaron por una interfaz interna de disco duro. En 1991 fue lanzado el primer SSD comercial basado en Flash. Era de 20 megabytes y fue lanzado por SanDisk. En 1992, Seagate introdujo un disco duro de 7200 revoluciones por minuto, o RPM. Hitachi Global Storage Technologies, también conocido como HGST por sus siglas, lanzó los primeros discos duros de 1 terabyte en el 2007. En el 2013, Seagate anunció las unidades de disco duro que utilizan la tecnología de grabación magnética escalonada, o SMR por sus siglas en inglés, que aumenta la densidad de almacenamiento al superponer las pistas magnéticas en cada disco. En el 2015, HGST anunció el primer disco duro con capacidad de almacenamiento de 10 terabytes. En el 2021, Western Digital presentó dos discos duros de 20 terabytes. El primero, el UltraStar DC HC560, que está diseñado para proveedores de almacenamiento en la nube, y el WD Gold Enterprise Class, que está diseñado para empresas que ejecutan grandes cargas de trabajos de aplicaciones. Un disco duro puede ser clasificado principalmente en tres categorías. De acuerdo a su ubicación, interno es aquel que se encuentra instalado dentro de la computadora conectado a la tarjeta madre. Y un disco duro externo es aquel independiente y portátil que funciona desde fuera de la computadora conectado a través de uno de sus puertos. De acuerdo a la tecnología interna, están los HDD, que son los discos duros magnéticos tradicionales, que utilizan discos o platos giratorios para leer y escribir datos, mientras que las SSD son lo contrario, significa estados, unidades de estado sólido y no tienen partes móviles, en cambio utilizan tecnología de memoria flash. De acuerdo a su interfaz de conexión, la única diferencia, como ya se mencionó, es eso. Pueden utilizar los dispositivos PATA, que son accesorios de tecnología avanzada paralela, o también conocidos como discos duros ID. Pueden transmitir múltiples bits de datos simultáneamente. Las series ATA, también conocido como SATA, reemplazaron a los discos PATA por tener mayor velocidad de transferencia. Las SCSI son bastante similares a los discos ID, pero utilizan una interfaz de sistema informático pequeña.
Sin embargo, hoy en día estas conexiones han perdido popularidad y han sido reemplazadas por las USB. NVMe significa Non-Volatile Memory Express o Memoria No Volátil Express. Esta tecnología posee una conexión más directa con la placa base o la tarjeta madre porque usa una interfaz PCI Express, lo que permite una velocidad mayor de transferencia de datos que la tecnología SATA. Componentes del disco duro. Algunos de sus principales componentes son el actuador, que es el mecanismo que controla el movimiento del brazo de lectura-escritura. El brazo actuador de lectura-escritura es una pieza que sostiene y mueve las cabezas de lectura-escritura a través de la superficie de los platos. Este cabezal se encarga de escribir y leer los datos del disco. El eje es la estructura que actúa como soporte. En él están montados y giran los platos del disco. Un plato o disco es la estructura donde se graban los datos. Y una placa de circuito, también llamada placa de interfaz o controlador de disco, permite que el disco duro se comunique con la computadora. Principales características. Entre ellas cabe mencionar la capacidad de almacenamiento. Un disco duro puede tener una capacidad de almacenamiento que se mide en gigabytes y terabytes. Por lo general, las computadoras modernas contienen discos duros de 500 gigabytes. Actualmente, la capacidad más alta de almacenamiento en un disco duro es de 20 terabytes. La durabilidad varía en función de diversos factores, como el modelo, fabricante, tiempo de uso, entre otros. Generalmente, un disco duro tiene una vida útil de más de 20.000 horas de encendido. Velocidad. Se refiere a la cantidad de veces por segundo que giran los discos internos. La velocidad mínima es de 1200 RPM y la máxima de 15.000. Actualmente es común que estos valores oscilen entre un rango de 5.400 y 7.200. El tamaño físico. Las dimensiones físicas de un disco duro son de 3.5 pulgadas para las computadoras de escritorio y 2.5 pulgadas para las computadoras portátiles. Este es un tamaño estándar que ha perdurado a través del tiempo para asegurar la compatibilidad con los diferentes dispositivos informáticos. Ahora mencionemos algunas de las ventajas y desventajas de un disco duro. Dentro de las ventajas se puede mencionar que tiene un precio comercial accesible, esto comparándolo con toda su evolución los materiales que se utilizan para crearlo. Hay una gran disponibilidad en el mercado, múltiples empresas fabrican estos dispositivos. Tiene una mayor velocidad comparado con los discos ópticos como el DVD y el CD, además de que se considera más seguro puesto que los DVD y los CD están más predispuestos a ser dañados fácilmente. Además, es considerablemente pequeño y portátil, lo que es muy útil al momento de transferir información o transportar información de un sitio a otro. Desventajas. El giro continuo de los platos consume mucha energía. Además, por la alta velocidad con la que giran estos discos, es muy probable que el disco duro corra el riesgo de dañarse. Si esto sucediera, se puede perder toda la información almacenada. Además, es físicamente más pesado que un SSD por las partes móviles que éste contiene. Ahora hablemos sobre su obsolescencia. ¿Qué tan útil es un disco duro hoy en día? Con todos los avances tecnológicos de los últimos años, los usuarios se han vuelto más exigentes al momento de comprar cualquier dispositivo. Las unidades de disco duro están perdiendo popularidad principalmente por la competencia, las SSD. Cada vez más computadoras están comenzando a utilizar este tipo de dispositivos por las ventajas de rendimiento que tienen sobre las unidades de disco duro. Entre ellas, sus beneficios es que son menos propensas a sufrir averías, pueden mejorar la estabilidad de las computadoras y son más rápidos en cuanto a lectura y escritura de datos, así como en sus tiempos de arranques. Sin embargo, los discos duros todavía continúan usándose en muchas computadoras para almacenar grandes cantidades de datos, en parte porque las SSD tienen inconvenientes como sus costos elevados y además se dice de que tienen una vida útil más corta. Esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.